Siempre me he preguntado por qué prohíben la lectura de la palabra de Dios, las escrituras, en especial el Apocalipsis o Daniel, por qué se infundía tanto miedo. Interesante. Debe ser que este libro esconde una verdad hermosa, maravillosa, que muchos tienen miedo o quieren ocultar para que la gente viva en tinieblas. La promesa de la venida de Jesús es la promesa más grande y hermosa de todas las escrituras, porque un verdadero cristiano está siempre al tanto de la venida de Jesús, preparándose, porque aunque muchos lo vieron por dónde se fue, sin embargo, no se sabe cuándo, a qué horas, ni siquiera por dónde llegará. Porque lo que tenemos que tener presente es prepararnos para recibirlo. Bienvenidos a una lección más. En esta semana meditaremos en una gran profecía, una hermosa profecía que es la segunda venida de Jesús, motivados por la esperanza de su regreso. El versículo para esta semana, para memorizarlo, se encuentra en Isaías 25:9, que dice: en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. La promesa de su regreso. Dice en Juan capítulo 14, el versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y Tesalonicenses 4:13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué espectaculares promesas. Esos textos y muchos más nos hablan de la maravillosa esperanza que tiene un verdadero cristiano, que es la esperanza de la segunda venida de Jesús. Inclusive, los discípulos murieron esperando el regreso de Cristo Jesús. ¿Y qué sería de un verdadero cristiano donde no crea en su segunda venida? ¿Qué sería? Sin esperanza. Y eso es lo que uno se da cuenta cuando una persona muere, cuando una persona pierde un ser querido, que no cree en las escrituras, que no ha leído las escrituras, estas hermosas promesas. Lloran desconsoladamente, sin ninguna esperanza. Inclusive hasta se quitan la vida porque no saben qué hacer. Pero cuando uno lee esos textos y conoce el verdadero significado, que es la segunda venida de Cristo Jesús para restaurarnos, para levantar a los muertos en Cristo, y nosotros, como dijo Pablo, los que estemos vivos también iremos con Él. Esto nos llena de una esperanza maravillosa. Me gusta el texto que está en el conflicto de los siglos, que dice lo siguiente: la venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. La promesa de despedida del Salvador sobre el monte de los olivos, de que volvería,
iluminó el futuro para sus discípulos y llenó sus corazones con gozo y esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección que se verificaría cuando viniese el Salvador. Entonces los muertos en Cristo resucitarán y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y dijo, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. Desde ese momento estamos a la espera del tiempo, de ese maravilloso regreso. Los reformadores también creían en la segunda venida de Jesús, pero de manera literal, como la creemos nosotros. Pero obviamente, con el pasar del tiempo, este punto se fue distorsionando y empezaron a creer algunos que Jesús venía, pero a montar, digámoslo así, un reino en esta tierra. Todavía creen y esperan muchos cristianos fieles que Jesús vendrá a poner un reino en esta tierra. Bueno, eso es una mala interpretación, ya lo vamos a mirar. Inclusive, cuando Jesús vino por primera vez, también los rabinos, inclusive los discípulos, entendían su venida de una manera errónea, pues ellos querían que Jesús estableciera un reino, un imperio donde los sacara de la opresión del imperio romano. También en esta época se cree este error. Miremoslo en la Biblia a ver qué nos dice. Hechos, capítulo 1, el versículo 9 al 11 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube, que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Apocalipsis 1 del 7 también dice algo interesante. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se levantarán por causa de él. Sí, amén. Y por último, en Mateo 24, el versículo 27, dice, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Con esos textos nos damos cuenta que la venida del Señor será algo maravilloso, algo glorioso, que todos nosotros lo vamos a ver, todo el mundo lo va a ver. Dice, todo ojo le verá. Entonces, no podemos pensar que Jesús va a venir de una manera incógnita, una manera silenciosa, de una manera que solo algunos se van a enterar. No. Es más, Apocalipsis habla que ni siquiera va a tocar la tierra. Simplemente dice en las nubes y nosotros iremos y nos encontraremos con Él en las nubes. Si Jesús, si Dios tocara la tierra como está imperfecta, seríamos destruidos inmediatamente.
Pero fíjense en lo que dice Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. El versículo 2 y hasta el versículo 5 dice: Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Esos textos nos dicen claramente que la venida de Jesús será algo hermoso. Obviamente, no sabemos, llegará como ladrón en la noche, pero no quiere decir que, que llegará así a escondidas y que cuando nos demos cuenta, llegó Jesús. No, no, no. Es que no sabemos cuándo va a ser su venida. No sabemos si dentro de 2 años, 5 años, 6 años, 10 años, no sabemos. Pero sí sabemos que va a venir y que todo ojo lo va a ver. Pero fíjense ustedes, ¿qué peligros hay cuando creemos, como se cree de alguna manera, que Jesús va a venir a esta tierra de manera silenciosa? Que Jesús, inclusive algunos, creen que Jesús ya llegó, que ya está en esta tierra, solo que está escondido. Algunos creen que en 1914 Jesús ya llegó a la tierra, tal vez, no sé, buscando sus discípulos, sus fieles, para llevárselos para la Canaán celestial. Pero ¿cuál es el peligro de creer que Jesús ya está aquí o que va a venir a esta tierra y que va a traer paz y seguridad? Ese texto lo dice claramente, Tesalonicenses. Miremoslo de nuevo. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores, y no escaparán. Imaginémonos este punto. El enemigo quiere también que la gente caiga en el error que creían los cristianos o los creyentes en la época de Jesús, que creían que Jesús vendría a poner su reino en la tierra. Claro, si creemos eso, que Jesús va a colocar la paz y la seguridad aquí en esta tierra, estamos entrando en el error del enemigo. Porque entonces, cuando todo esté calmado, cuando haya paz aquí en la tierra, paz, entonces vamos a creer que Jesús ya estableció su reino. Y vamos a pensar que estamos en el reino de Jesús. Pero Tesalonicenses dice muy claro, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Y muchos, aquellos que están creyendo que es el reino de Jesús, mentira, que es el reino de Satanás, y caerán en la trampa. Inclusive, hay un texto en el conflicto de los siglos que dice lo siguiente: una de las verdades más solemnes y gloriosas reveladas en la Biblia es la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en la región y sombra de muerte, le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida del Señor, que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su pueblo desterrado a casa. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido, que había de aniquilar el poder del destructor y volver a llevarlos al paraíso perdido. Nos damos cuenta en muchos textos de la Biblia que la segunda venida de Jesús es el centro, es el mensaje, es el postre de el verdadero evangelio, esa hermosa esperanza que todos
debemos tener, su segunda venida, para que nos lleve a disfrutar por la eternidad a la Canaán celestial. No va a haber una segunda oportunidad, como algunos creen que Cristo va a venir, va a establecer su reino aquí en la tierra y va a dar una segunda oportunidad. Esas son falsas esperanzas, falsas promesas. Las verdaderas promesas y esperanzas es que Cristo viene a la tierra o en las nubes y nosotros, los que estemos vivos, iremos con Él a la Canaán celestial. William Miller y la Biblia. Un granjero, un hombre humilde, sencillo, que estaba en aquella época indagando las verdades que hay en la Biblia. Aquel hombre se dejó utilizar por Dios, así como los reformadores se dejaron utilizar por Dios, también un hombre sencillo, un granjero, lo utilizó el Espíritu Santo para restaurar y explicar un poco esa hermosa verdad de la segunda venida de Jesús. Miremos los textos que hablan sobre este punto. Isaías 28, del versículo 9 al 10 dice, ¿a quién se habrá de instruir? ¿O a quién se hará entender la doctrina? ¿A los destetados? ¿A los recién destetados? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Segunda de Pedro, el versículo 1, 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A medida que Guillermo Miller o William Miller estudiaba la palabra de Dios, se enamoraba más. Le fascinaban las profecías. El libro de Daniel, el libro de Apocalipsis en especial, que hablan de la profecía de los últimos tiempos. Es magnífico. También hay algunos libros que hablan de profecías como Ezequiel, Isaías también. Pero los más cautivantes en esa época era Daniel y Apocalipsis. Todavía en esta época debemos estar atentos a las profecías de la palabra de Dios. Pero Guillermo entendió también que la palabra de Dios se interpreta a sí misma, la escritura se interpreta ella misma. Esto lo entendía Guillermo Miller y empezó a descubrir la profecía más larga que se encuentra en la palabra de Dios y entender que Jesús venía pronto. Lo primero que Guillermo Miller leyó en Daniel fue aquella profecía de los grandes imperios, Babilonia, los medos y los persas, Grecia, Roma, Roma dividida, y que una roca iba a ser desprendida y iba a destruir aquella estatua. Ya ustedes conocen la historia de Daniel y su gran capacidad para descifrar aquellos sueños del rey. Pero esto apuntaba que iba a venir un reino, el cual iba a destruir a todos los reinos que habían en esta tierra. Así que Guillermo Miller empezó a indagar más sobre las profecías de Daniel, aquellas maravillosas promesas, y se dio cuenta que también Apocalipsis complementaba estas maravillosas profecías. Hablemos un poco de que la Biblia se interpreta a sí misma en temas de profecía. Por eso tenemos que analizar muy bien qué significa cada cosa, cada símbolo. Por ejemplo, aquí tengo unos muy interesantes. Las bestias representan reyes o reinos. Daniel 7 al 17 y el 23. El viento representa también destrucción en Jeremías 49, el versículo 36. El agua representa pueblos o naciones. Apocalipsis 17 al 15. La mujer representa a la iglesia. Jeremías 6.2 o Efesios 5.2 al 32. Y también hay muchos detalles importantes, como hablábamos de día profético, ¿cierto? Días simbólicos, días literales. Todo eso uno tiene que tener mucho cuidado cómo interpreta las escrituras para no entrar
en un error de interpretación. Qué maravillosos libros, Apocalipsis y Daniel, explicando cada detalle, cada punto de la historia de la venida de Jesús, de los imperios, para estar atentos, porque no estamos a ciegas. Tenemos la profecía que nos muestra en qué época estamos y cómo debemos prepararnos para lo que viene. Lástima que se infundió el miedo por los libros, en especial el de Daniel y Apocalipsis. Qué tristeza. Por eso es que yo a veces me pregunto, pero si estos libros tienen verdades tan importantes de la vida eterna, de la venida de Jesús, ¿por qué las personas le tienen miedo? Algo está claro que por eso el Imperio Romano infundió miedo en estos libros, para tener al pueblo en tinieblas. Pero no debemos tenerle miedo, porque en primer lugar son libros simbólicos. Están hablando de cosas literales, de bestias literales, ni nada de eso, que es lo que da miedo. Si eso es lo que les da miedo. Y en segundo lugar, es una carta de amor, es un evangelio, es una advertencia. Por eso es importante analizar esta profecía que vamos a mirar a continuación, que es las 2300 tardes y mañanas o los 2300 días. Los 2300 días de Daniel 8:14. Cuando Guillermo Miller empezó a indagar esta profecía y se dio cuenta de las otras profecías que se habían cumplido al pie de la letra, los 40 años en el desierto, las 70 semanas de Daniel, también el cautiverio del pueblo de Israel y todos estos puntos que se mostraban en la Biblia, que él entendió esta profecía de las 2300 tardes y mañanas como días simbólicos, días proféticos, que eran 2300 años. Entonces, cuando él se para en ese punto y dice, ya falta poco para la segunda venida de Jesús, porque interpretó mal esta profecía. También empezó a indagar dónde iniciaba la profecía para darse cuenta cuándo terminaba. Leamos algunos textos que dice la palabra de Dios. En Marcos, capítulo 1, el versículo 15 decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gálatas, capítulo 4, el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. También Daniel 8:14, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. A medida que Guillermo Miller estudiaba estos textos, se emocionaba. Se convencía más que la venida de Jesús estaba cerca. Pero digo yo que se emocionó más cuando empezó a mirar en Mateo, cuando dice que habrán señales en la luna, en las estrellas y en la tierra. Y se dio cuenta que ya había ocurrido un terremoto, el terremoto de Lisboa. Y también que había ocurrido la caída de las estrellas. Se emocionó y entonces fue donde se convenció que la segunda venida era inminente, que estaba cerca. Ahí es donde entramos a la cronología más larga de la Biblia, la profecía más larga, las 2300 tardes y mañanas. Daniel 8:14 habla de las 2300 tardes y mañanas y también Daniel 9. Ese capítulo también habla sobre esta gran profecía que Daniel no entendía, pero que el ángel vino y le explicó cada punto, cada detalle, cuándo tenía que iniciar. Encontramos en Daniel 9, el versículo 25 y 26. Sabe pues y entienda que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará.
El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Nos damos cuenta que Daniel, el ángel le decía a Daniel que desde la salida de la reconstrucción del templo de Jerusalén, y esto Esdras lo explica muy bien. ¿Cuándo fue eso? Aunque hay tres orden para restaurar Jerusalén, se toma la tercera. En primer lugar, porque fue completa, llevó hasta el fin de la reconstrucción de Jerusalén en todos los ámbitos. Y también se toma esta porque cuando se hace la cronología es la que llega al nacimiento de Jesús, hasta el bautismo también, todo conecta. Las otras no dan. Miremos lo que dice la palabra de Dios. En Esdras, capítulo 7, el versículo 7 al 13 dice: En el séptimo año del rey Artajerjes, subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Este llegó a Jerusalén en el quinto mes del séptimo año del rey. El primer día del primer mes había dispuesto a su partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová, para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos dados a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Paz. He dado la siguiente orden: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Entonces entendemos que la profecía inicia en el año 457 por orden de Artajerjes. Y de ahí vienen las 70 semanas. Primero, 7 semanas, ¿cierto? Cortadas, allí dice, cortadas en Daniel. Luego dice 62 semanas para la reconstrucción hasta el Mesías príncipe. Y luego dice que una semana más. Tenemos 7 semanas más 62 semanas, serían 69 semanas. Queda una semana. Y en esa semana se divide en dos. Que, como vemos, a Jesús en la mitad de esa semana se le iba a quitar la vida. Y queda media semana para confirmar y terminar las 70 semanas. Recordemos que allí se habla de días proféticos. Es decir, que si son 70 semanas, tenemos que mirar que una semana tiene 7 días. Es decir, 7 días representan 7 años. Entonces, 7 por 7 multiplicamos, nos da 490 años. La profecía de las 70 semanas termina con el apedreamiento de Esteban. Allí termina, y entonces, si restamos 490 años a las 2300 tardes y mañanas, o a los 2300 años, quedarían faltando 1810 años para completar toda la profecía. Esto apuntaba, como ya lo mencionaba, a 1844, en la era o en la época de Miller. Era muy pronto. Por eso interpretaron mal aquella profecía y dijeron, Cristo viene. Pero a pesar de su mala interpretación, Dios utilizó un pueblo, un grupo especial que se unió con el corazón contrito y con verdadero arrepentimiento, y que le ayudara a entender las verdades de la palabra de Dios, esta profecía. Entonces luego entendieron que era el santuario celestial el que debía ser purificado. Con este grupo, Dios empezó a utilizar este movimiento que hoy en día se llama los adventistas del séptimo día, para que propagaran la verdad de la venida de Jesús,
del santuario celestial, este pilar tan importante. Y así también compartir el Evangelio, esa gran promesa, esta gran esperanza a las personas que no conocían. Muchas verdades fueron restauradas y se empezó a predicar de la venida de Jesús, de los 10 mandamientos, en especial los 4 mandamientos que han sido tan pisoteados. También de un cambio en la salud, también sobre el estado de los muertos y varios puntos. Otra vez, recopilando mucha información que estaba siendo olvidada y se empezó a predicar un conjunto de verdades maravillosas. Pero no importa, no estamos hablando de una iglesia en especial, no, es de un grupo, de un movimiento, de un grupo de personas que se esfuerzan por compartir la verdad. Y eso es lo que va a pasar también en el último momento. No se trata de iglesia, no se trata de religiones, sino se trata es de ese grupo de personas que se esfuerzan por compartir y practicar la verdad presente, la verdad de Dios, la verdad de las Escrituras, la esperanza del regreso de Jesús en especial. ¿Quién cree en esta esperanza? Eso es lo importante. Obviamente esta profecía a algunos se les complica, se confunden, pero en sí es sencillo, es práctico. La primera, que es en el año 457, que es la orden de reconstruir Jerusalén. Luego 408, que es cuando termina. Después de esa es el año 27, cuando se bautiza Jesús. El año 34, que es cuando termina las 70 semanas, el apedreamiento de Esteban. Y por último, 1844, que es el fin de las 2300 tardes y mañanas. Aunque hay más detalles de la profecía, pero esas son las fechas esenciales que tenemos que tener presentes. Recordemos que son 70 semanas. Una semana tiene 7 días. Es decir, si son 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días, sería 70 semanas que están determinados para el pueblo de Israel. Y dice, son 7 semanas en primer lugar. 7 semanas. Si una semana tiene 7 días, entonces simplemente multiplicamos 7 por 7, 49. 49 años para reconstruir Jerusalén. Luego vienen 62 semanas. Multiplicamos. Una semana tiene 7 días. 7 por 62. Y así quedamos con una semana que sería 7 días o 7 años. A la mitad de esa semana, es decir, apenas pasen 3 años y medio, Jesús es crucificado, muere, termina el sacrificio y quedan 3 años y medio, la otra mitad de la semana, para confirmar la profecía. Ahora ya sabemos por qué no se dejaba estudiar la Biblia, las profecías. Claro, porque si la estudiábamos, salíamos de la tiniebla. Como dice la Escritura, la verdad os hará libres. Muchos decían, se van a volver locos si leen Apocalipsis, si leen Daniel, si leen la Biblia, se vuelven locos. Todavía se cree ese mito. Pero no sé usted, pero yo prefiero estar loco y en la verdad, que estar en tinieblas y tal vez creerme sabio. Pero algo sí estamos seguros, que la venida de Jesús es inminente. La venida de Cristo es verdad. Esta gran promesa es hermosa y maravillosa. Como dice la Escritura, su palabra es verdad. Porque la venida de Jesús para llevarnos a una tierra nueva, a la Canaán celestial, a disfrutar con Él por 1000 años. Una verdad también que había sido olvidada. 1000 años en el cielo. Y luego traernos a una tierra nueva, como lo dice Apocalipsis, donde ya no va a haber dolor, ni llanto, ni tristeza. Todo será hecho nuevo. ¿Te gustaría estar en ese lugar? ¿Te gustaría estar preparado para la segunda venida de Jesús?
Si es así, comparta este hermoso mensaje para aquellas personas que quizás no conocen, puedan prepararse y seguir descubriendo la maravillosa venida de Jesús a través de estas espectaculares profecías. Dios te bendiga.